vamos a ver qué patologías en este caso son necesarias en relación a lo que es el manejo de fármacos específicos en esta área. ¿Por qué hacemos referencia? Porque habitualmente nosotros hablamos en este caso de resfríos que también son producidos por un tipo de virus. ¿Cuál es el manejo habitual? Un resfrío, un tos, estornudo, malestar general, fiebre, es producido por un virus. ¿Cuál es el manejo inicial? Recordando COVID-19 leve. ¿Cuál es el manejo inicial de COVID-19 leve? Exacto, sintomático. Paracetamol, reposo, líquidos. ¿No es así? Pero en el caso de la clase de hoy nosotros vamos a hablar de aquellas enfermedades virales en la cual, aparte de la asintomático, que tengan que dar un fármaco dirigido a este virus. Es decir, acá nosotros vamos a hablar como por ejemplo del Fuscarnet, que es para lo que es el manejo del citomegalovirus. Vamos a hablar de igual forma del famoso aciclovir, que lo vemos para el manejo de herpes. Vamos a hablar de igual forma del oseltamivir, que es para el manejo de influenza. Es decir, vamos a hablar de nombres propios de fármacos antivirales. Entonces, tenemos nosotros un caso clínico. Paciente femenino de 45 años sin antecedentes médicos relevantes acude a consulta por presentar fatiga persistente, ictericia leve y molestias en el hipocondrio derecho. Niega consumo de alcohol y drogas intravenosas. Refiere que trabaja como enfermera en el hospital. Exámenes de laboratorio muestra transaminasas altas, en este caso lo que es TGO y TGP, y serología hepatitis C positiva. Es confirmada por RNA del virus hepatitis C de 2.500 unidades internacionales mililitros, genotipo 1B. Y la ecografía muestra que el hígado está de ecogenicidad aumentada, y en la elastografía hepática, que es un examen de imagen más específico para el hígado, muestra una fibrosis significativa de 12 kPa. Se diagnostica, por lo tanto, con el examen de laboratorio y exámenes de imágenes complementarios, una hepatitis C crónica con fibrosis hepática. ¿Por qué nosotros hablamos de la hepatitis C? Porque nosotros de igual forma tenemos hepatitis que van a implicar el uso de fármacos antivirales. Y dentro de ello tenemos justamente ese tipo de hepatitis, ¿no? Lo que es la hepatitis C, la hepatitis D respectivamente, la hepatitis B de igual forma, ¿no? ¿Cuándo tratar la hepatitis B? Y en el caso, por ejemplo, de la hepatitis A es aquella hepatitis que se produce ¿de qué forma? ¿A través de qué vía? Oral, exacto, vía oral, alimentos contaminados. Y normalmente la hepatitis tipo A, como se produce por vía oral, produce problemas a nivel digestivo y el manejo de igual forma es sintomático. A diferencia de la B, la C y la D, que el mecanismo de transmisión es parenteral, elementos punzocortantes, ¿ya? Y también incluye lo que es la vía, en este caso, sexual, ¿no? Pero ahí tenemos predominantemente ello y por eso la importancia con las transfusiones de sangre. Cuando nosotros transfundimos de sangre nos piden en este caso, batería de exámenes serológicos, justamente para evitar esos incidentes. ¿Cuál es el mecanismo de acción del sofosbuvir en el tratamiento de hepatitis C? ¿Por qué es evitar el consumo de alcohol en esta paciente? ¿Y cuáles son los efectos secundarios más comunes de sofosbuvir y velpatasvir? Estos fármacos son antivirales para manejo de hepatitis C. Si bien es cierto, ahora vamos a ver qué efectos adversos producen por el consumo de los mismos. Y la segunda pregunta considero que es una pregunta fácil de responder, ¿no es así? Porque te está hablando que el hígado está fibrótico. El problema de las hepatitis es que le generan, en este caso, fibrosis hepática. Es decir, que genera un daño hepático a tal punto que debilita el funcionamiento del mismo y deja inhabilitada esa zona. Por lo tanto, si este hígado ya está fibrótico, ya está con una disfunción tanto laboratorial como en imagen, ¿qué va a ocurrir si le damos alcohol? Vamos a aumentar esa fibrosis, ¿no? Así de sencillo. Pues en la pregunta 2 decía además es eso. Vamos a aumentar esa fibrosis. Entonces, para eso nosotros empezamos a trabajar lo que son antivirales, ¿no? Van a ser aquellos fármacos, en este caso, que van a actuar contra estas infecciones virales. Pero aquí nosotros hablamos de virus específicos.
Por eso les decía, ¿no? Hepatitis C, tales. Hepatitis, en este caso B, vamos a también a ver otro grupo. Lo que es el citomegalanovirus, lo que es el virus herpes, lo que es el virus influenza. No es que en este caso el aciclovir yo puedo usarlo en todas estas condiciones. No. Hay criterios de acuerdo a la enfermedad que yo tengo. A diferencia de quién? De los antibióticos, nos pone acá, ¿no? A diferencia de los antibióticos, ¿por qué? ¿Por qué el virus sí tiene que ser específico? Si tiene herpes, yo le tengo que dar sí o sí aciclovir. No le puedo dar, por ejemplo, celtamivir. ¿Y por qué en un antibiótico, si yo estoy hablando de una infección de partes blandas, ¿ya? O sea, infección de partes blandas en piel, puedo dar desde una amoxicilina hasta una cefalexina? Porque no hay ninguna guía o norma que me diga que solo debo de dar cefalexina en infecciones de partes blandas y no puedo darla a otras infecciones como infecciones urinarias. Y eso tiene que ver con el mecanismo de acción. Por eso los antivirales son más específicos, ¿ya? Entonces nosotros ahora, la pregunta es, ¿qué enfermedades virales vamos a trabajar? ¿Cuáles son las enfermedades virales en este caso para ustedes que van a tener más frecuentemente en el tema de consulta? Porque infecciones virales hay muchas. Entonces vamos a trabajar nosotros todo lo que es la gama de los virus del herpes simple, ¿no? Tenemos la variante 1 y 2, que es la que hace referencia al herpes oral, y en este caso al herpes que se da en zonas genitales. El tipo 1 que es oral y el genital que es tipo 2. Luego tenemos la varicela zoster, que también es otro tipo de virus. Pero antes de ser zoster propiamente tenemos la varicela clásica, ¿no? Aquella que nos da en lo que es la etapa de la infancia, esas lesiones dérmicas propiamente en todo el cuerpo, la fiebre, la irritabilidad y el malestar general. ¿Y cómo manejamos habitualmente esa varicela? Con sintomáticos, excepto que esta varicela se complique y genera afección ¿dónde? En el sistema nervioso central. Pero ¿qué ocurre con lo que es el zóster, el famoso herpes zóster? ¿Qué quiere decir eso? ¿Es lo mismo que la varicela? Es una familia propiamente la varicela, pero ¿en qué consiste? ¿Cuál es el detalle con los virus? ¿Cuál es el detalle con el herpes? ¿Realmente esos medicamentos los eliminan al 100%? ¿O es que quedan latentes y escondidos? Por ejemplo, en el caso del herpes, los usuarios que tienen herpes no es que tengan herpes una única vez, pueden tener recurrencia de cuadro. Y por eso en virus trabajamos de la mano ¿con quién? Con el sistema inmunológico. Lo mismo con el herpes zóster. El herpes zóster, en este caso, queda encapsulado, por decirlo de esta forma, en las terminaciones nerviosas, ¿ya? A nivel de los dermatomas. Y eso hace que se mantenga, por decirlo de esta forma, silente. Pero ante cuadros que generen una desestabilidad a nivel de lo que son las defensas, produce en este caso la recurrencia de este virus. Pero esta vez ya no me va a generar lesiones como cuando era pequeño en todo el cuerpo, sino van a ser lesiones localizadas. ¿Y dónde? En localización en relación al dermatoma. De preferencia van a ser en regiones torácicas. Y ustedes cuando le pidan a ese usuario que se levante, en este caso el cuello de la camisa, van a observar cómo esa lesión está ramificada en la espalda y el dolor característico, ¿no? Es un dolor urente, quemante, que les molesta. Siempre cuando un usuario venga y les diga que le arde, le quema la espalda, antes de que le digan dorsalgia o lumbalgia, hagan el examen físico. Simplemente levantando y observando endoscópicamente pueden descartar esta enfermedad, que es bien sencilla, ¿ya? Porque si no van a dar AINES y va a seguir con el dolor. O preguntarle, ¿tienes alguna lesión o solo te duele y no hay nada? Si te dice que solo le duele y no hay nada, musculoesquelética. Pero si te dice en este caso que sí tiene algunas lesiones, a ver, levanta para ver. Este paciente con varicela zoster, no solamente por el herpes zoster, no solamente le vamos a dar sintomáticos, sino que vamos a tener que darle un antiviral para que nuevamente esto pueda rescindirse. Influencia, ahí tenemos en este caso, igual forma, ¿no? El famoso celtamivir, la influencia que hemos tenido, las famosas los virus AHN1, ¿no? Que hemos tenido durante estos años en 2 episodios, que también han generado una bastante afección a nivel mundial. La gripe española, ¿qué conocen de ello? Ajá, ya. ¿Y quién la produjo? ¿Parásito, hongo, virus o bacteria?
Yersinia pestis creo que era. Yersinia pestis también fue otra enfermedad que también generó infecciones a nivel mundial, pero esta fue más que nada bacteriana, ¿no? Y fue también un tema bastante por el tema de los roedores. Controlando el vector se limitó bastante ello, pero ¿cuál es el problema con los virus? En los virus normalmente no tenemos un vector y nos podemos contagiar rápidamente como lo vimos con el COVID, ¿no? De China llegó hasta aquí en cuestión de menos de un mes. Y una vez que llegó acá, esos 1 o 2 casos se diseminaron rápidamente en prácticamente todo el país. Entonces, la gripe española es una enfermedad viral que justamente también es una de las pandemias que ha tenido en este caso y generó muchas muertes. Esos cuadros respiratorios se terminaban en neumonías con insuficiencia respiratoria. Fueron bastante severos. ¿Y quién originó la influenza? O sea, es difícil controlar un virus. Y siendo 2020 que se comenzó a notificar algunos y escasos casos de lo que es el SARS-CoV-2, terminamos recién. ¿Cuándo hemos terminado oficialmente la pandemia por SARS-CoV-2? Entonces, en ese sentido, ustedes sí, como colegas, tienen que estar preparados porque nadie asegura que esto no se vuelva a repetir. Y tiene que haber un tema de cultura. ¿Y cuánto tiempo nos demoró? Y eso es algo como análisis, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros como país nos duró la cultura de la mascarilla en ambientes públicos como los medios de transporte? O si es que estoy con síntomas respiratorios, así sea un resfrío, usar mascarilla. Al menos los que tienen poco tiempo, ¿no? Pasó el miedo, hubo el tema de control, hubo el tema de vacuna, hubo el tema exactamente. Y eso es algo, como se dice, que sí es importante, porque ahora que desarrollemos ello, los virus son bastante complicados en este caso de manejar en relación. Ahora, otra enfermedad que tenemos, los citomegalovirus. Los citomegalovirus pertenecen a qué tipo de valoración? Al TORCH. ¿Dónde van a escuchar ustedes el TORCH? Son en este caso un tamizaje neonatal que se hace porque produce enfermedades congénitas en el recién nacido. Por eso es importante que la mamá no adquiere este tipo de virus durante la gestación. ¿Qué ocurre con un recién nacido? ¿Cómo están sus defensas? Súper, hiper, mega nuevas, por lo tanto están hiper expuestos. Tienen hiperrespuestas, porque ante todo suceso van a actuar de manera bastante así ampliado y eso va a generar ya de por sí que el menor nace con un problema, le va a generar más problemas. Por eso hay que tener cuidado con qué te pone ahí, pacientes con inmunosupresión o trasplantados. Y el paciente con inmunosupresión tiene la misma característica en común que un paciente que ha recibido un trasplante, ¿ya? Entonces, si citomegalovirus hay que siempre tenerlo en cuenta en pacientes con esa característica. Por lo tanto, es una enfermedad que voy a ver en qué enfermedad. Cáncer y VIH. Si lo veo en neonatos, lo voy a ver como TORCH, junto con toxoplasmosis, rubiola y citomegalovirus. Y ahí es un dosaje que se le pide a los niñitos en la planta de lo que es el pie a todo recién nacido para verificar que no haya tenido este tipo de contacto. Ahora, y el último, para cerrar, que tiene que ver con nuestro caso clínico, los famosos virus hepatitis, ¿no? El A, el B, el C, el D y el E, ¿ya? Todos ellos van a generar finalmente ¿qué daño? A nivel del hígado. Incluso, ¿cuál es el problema con el virus a diferencia de las bacterias? Además de que requieren medicamentos más específicos. Otra diferencia, abarcan más lo que es el sistema inmunológico y eso tiene también que ver con lo que es su tratamiento. Pero ¿qué tiene que ver con el tema de virus o qué han leído ustedes sobre virus? Ustedes todavía no llevan oncología, ¿ya? Cuando lleven oncología va a haber un capítulo, un apartado de virus y cáncer. Los virus, al afectar en este caso el ADN propiamente, porque ellos son también parte del ADN de la célula huésped para continuar replicándose, generan variaciones y eso genera una susceptibilidad a desarrollar ciertos cánceres. Entre ellos tenemos el virus hepatitis B y C, cáncer del hígado. Y de igual forma tenemos dentro de los virus herpes, también tenemos otro tipo, que si no me equivoco es el virus herpes 8 con el famoso sarcoma de Kaposi. Exacto. Y entonces son enfermedades en este caso que vemos que los virus no solamente es un tema de inmunidad, especificidad en el tratamiento, sino también hay que evitar el tema de contagio por los riesgos A. ¿Ya? Los riesgos A.
Entonces, acá de igual manera nos habla de lo que son los antivirales. Acá tenemos, en este caso, los tipos de virus que hemos hablado, el mecanismo de acción y los fármacos representativos. Esta lámina es la lámina 8. Es una lámina prácticamente resumen de todas las diapositivas del curso. ¿Puede venir una hipertensión o una celulitis o neumonía? En el caso clínico, sí. ¿Puede venir un hipertenso con herpes zóster? Sí. Entonces, y ahí usamos ambos tópicos. ¿Ok? Entonces, empezamos con lo del virus herpes simple. Su familia es amplia, tenemos del 1 al 8, ¿ya? Acá está el nombre de lo que es la familia del virus herpes. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cómo yo trato mi herpes simple? ¿Ya? No solo le voy a dar paracetamol para que no le duela, no, sino igual va a tener sus vesículas en lo que es las zonas de la piel. Tenemos que hablar de fármacos. Tenemos el aciclovir y el valaciclovir, ¿ya? Estos dos fármacos es importante conocerlos porque los tenemos, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción del aciclovir y el valaciclovir para lo que es el manejo del herpes simplex? Recordad que nuestra primera elección para nosotros es aciclovir, nuestra primera elección. Lo tenemos tanto en tabletas, ¿ya? Lo tenemos tanto en tabletas como de forma tópica, ¿ya? Lo tenemos en esas dos modalidades. ¿Qué se encarga? Inhibir el ADN polimerasa viral. Ese es el mecanismo de acción de esta familia de fármacos. El herpes zóster, de igual forma, si se dan cuenta, son los mismos fármacos. Aciclovir y valaciclovir. Igual, su mecanismo de acción, inhibir el ADN polimerasa. Entramos a citomegalovirus, ¿ya? Dentro de citomegalovirus, también, mecanismo de acción, nuevamente, ADN del virus. Inhibe el ADN del virus. La diferencia es quiénes lo conforman. Acá yo tengo el ganciclovir, el vanciclovir y el foscarnet, el que les mencioné. Ganciclovir, valganciclovir y foscarnet. ¿Cuándo usamos también foscarnet? En este caso de herpes o varicela, cuando, así como tenemos resistencia a antibacterianos por la amplitud, también se está identificando resistencia a antivirales. Entonces, si yo tengo virus herpes y hay resistencia a ciclovir y valaciclovir, mi otra alternativa es foscarnet. Pero recordad que su primer uso es para citomegalovirus. ¿Y por qué también es una alternativa de uso? Por su mecanismo de acción, ¿ya? Entonces ahí vemos nosotros que cuando hablamos de resistencia no solamente es bacterias, sino también es virus, en donde todavía no hemos identificado mucho dónde creen que es. Y por eso son clásicos. Lo que han dicho seminario ya lo manejan. ¿Cuáles son? Por eso no lo tocamos en teoría mucho. Parásitos y hongos. Pero ¿qué pasaría? Pero han visto que dentro hay una serie que trata acerca de hongos. ¿Ah? Sí, ya. Por ejemplo, ¿en qué se basa? Hemos hablado de virus y pandemias. Y si hacemos una reflexión en el hipotético caso, si ustedes han revisado antibióticos, parásitos, hongos y ahora virales, los micóticos son bastante difíciles de manejar. Y lo bueno es que el esquema que tenemos es bastante sensible a ellos. Pero si tuviéramos nosotros esquemas, en este caso de resistencia, sería realmente mucho más difícil de manejar que las pandemias que hemos venido viviendo. Entonces es muy bueno trabajar también lo que es la parte de vigilancia, ¿no? La parte de vigilancia epidemiológica, notificación de casos, evitar en este caso mutaciones respectivamente. Ahí vemos el tema de que no solamente un virus, porque normalmente siempre vemos eso, que los virus son los que se diseminan y generan todo tipo de problemas, pero también los hongos, sus esporas, estar en contacto con sus esporas, puede generarte enfermedades y diseminaciones. El problema está que son manejos, en este caso, que ¿por qué serían, por decirlo así, trabajando en contra nuestra? Porque al ser manejos habituales, no tenemos estudios nuevos en relación a ello. Cosa a diferencia de bacterias y a diferencia de virus, que como ya se ha identificado ellos, se sigue trabajando, se sigue estudiando y se amplía más estos esquemas. Virus, hepatitis B y en este caso hepatitis C. En el caso de la hepatitis B, nosotros observamos que cuál va a ser su mecanismo de acción. Actúa también en el ADN polimerasa viral, pero
en la transcriptasa inversa. Si ustedes observan todos los mecanismos de acción de antivirales, ¿dónde es? El A, N, D, tiene que ver, vamos a evitar, en resumen, por la replicación viral. Por eso les decía, no es que nosotros podamos eliminar, o sea, el tratamiento lo damos, pero ¿qué es lo que además damos del tratamiento? Como les decía, sistema inmunológico. Reposo, alimentación, hidratación, medidas saludables. ¿Por qué damos en este caso medidas saludables? Porque solamente su sistema inmunológico complementado con el antiviral puede generar la erradicación total del virus, y eso lo podemos ver en tiempo de meses hasta un año. ¿Ya? Y en el caso de los virus herpes, estos quedan latentes, quedan escondidos. Por ejemplo, ¿qué saben de virus VPH? ¿Qué han revisado de NIC1, NIC2 y NIC3? Bueno, es el desarrollo. Son los famosos precáncer, ¿no? ¿Y cuál es el porcentaje de este NIC1, NIC2 y NIC3? ¿Cuál de estos tres es el que te lleva a cáncer? NIC3. NIC1, NIC2, NIC3. Muy bien, el NIC3. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad. En este caso, el virus genera mayor daño, mayor estrago a nivel de las células. Pero la pregunta, siguiente pregunta. NIC1 y NIC2. Quiere decir que tienen menor riesgo de llevarte cáncer, pero tienen el riesgo. Pero la pregunta es, ¿un NIC2 puede pasar a ser un NIC1 y un NIC1 puede regresar a una lesión, por decirlo así, basal, solamente inflamatoria? ¿Qué ocurre y ustedes cuando hagan gineco van a trabajar eso, porque eso es lo que está ahora también presente? Como les decía, la ley de cáncer. Tenemos médicos cirujanos, médicos de familia, trabajando con los médicos oncólogos en el programa de la ley de cáncer. En los establecimientos maternos a nivel 1-4 se ha establecido este programa, y los médicos, al identificar estos NIC, los mandan con médico cirujano y familia para que hagan el manejo. Y ellos se quedan, en este caso, con NIC3, propiamente in situ, y otros más complejos. Los más complejos realizan la referencia y los mandan a hospital para tratamientos de otra forma, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y cómo manejamos entonces el NIC1 y NIC2? Teniendo en cuenta que tiene que ver, como les decía, con su replicación viral. ¿Qué hacemos si el médico, en este caso el ginecólogo del materno, te dice, ya, te estoy dando 5 casos, tienes acá 3 de NIC1 y tienes acá 2 de NIC2, ahí son tus 5 casos. ¿En cuánto tiempo los reevalúas? Y si en caso viran para NIC3 o in situ, me los pasas para hacerles este manejo invasivo. Mientras tanto, contrólelo usted. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que normalmente dan? No tanto tibio, pero tiene que ver con algo, tiene que ver con lo que mencionó su compañero cuando iniciamos la clase, que normalmente son asintomáticos. Entonces, uno de los fármacos que dan son medicamentos, 1, de reforzamiento del sistema inmunológico, 2, que son las famosas, en este caso, suplementos, vitaminas, y 2, en este caso, lo que brindan que es el poliprazuleno, de recambio de epitelio de lo que es la mucosa vaginal. Y lo tercero que le enseñan en este caso a las usuarias es hábitos saludables. Les hacen en este caso seguimiento estricto en relación a lo que es la alimentación, no estrés, de igual forma actividad física. Y los controles son cada 6 meses. Y sí, tenemos reversión del NIC1 y del NIC2 respectivamente. ¿Y eso por qué tiene que ver? Con la replicación del virus. Entonces, es importante, como se dice, manejar esa información acerca de cómo actuar contra ellos, porque ustedes, si en este caso desean trabajar en esa área, porque a partir del 2024 se ha instaurado ese programa y va a continuar los siguientes años. Entonces, ya vamos a ¿con qué finalidad? De identificar de manera temprana y evitar que realmente eso termine en un cáncer propiamente in situ o en algo ya mucho mayor, ¿no? En el cual hablemos, por ejemplo, de una metástasis, que realmente no podamos hacer mucho, sino solamente paliativo, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es hepatitis B, nosotros tenemos, y ya hemos visto su mecanismo de acción, ¿quiénes lo van a representar? Tenofovir, lamivudina y entecavir, ¿ya? Eso es para el manejo de la hepatitis B. Tenofovir y lamivudina, ¿dónde se repiten? Si han sido curiosos, ¿dónde se repiten? ¿Qué semana más lo vamos a ver? Exacto. Tratamiento targa, ¿no es así? Tratamiento targa. Entonces, hepatitis B, tenofovir, lamivudina, entecavir. Y finalmente la hepatitis tipo C.
Su mecanismo de acción es prácticamente inhibir aquellas proteasas y polimerasas virales. Y ahí tenemos los dos fármacos que hemos visto, sofosbuvir, ledipasvir y daclastravir, ¿ya? Son fármacos para ¿qué? La hepatitis C. Entre la B y la C, ¿cuál es el que te conlleva mayor riesgo de cáncer? La C. La C, muy bien. ¿Cuál es el que tiene mayor transmisión por contacto de sangre, vía parenteral? B. La C. La B tiene tanto por contacto vía parenteral como vía sexual, mientras que la C es más que nada por contacto en relación a parenteral, ¿ya? Entonces, este esquema es un cuadro resuelto. Podemos preguntar directamente, por ejemplo, relacionamos mecanismo de acción, no tanto, porque prácticamente se repiten excepto en estos dos. Lo que sí podemos preguntar es patología, infección viral, relacionarlo ¿con quién? Con su fármaco antiviral. Eso sí podríamos preguntar, ¿ya? Perfecto. Entonces, de igual manera, acá nosotros tenemos los antivirales que ya hemos visto, todos aquellos que te van a actuar a nivel del ADN, en este caso, polimerasa, los van a clasificar en dos. ¿En qué sentido lo van a clasificar? En aquellos que sean análogos a los nucleósidos y análogos a los nucleótidos, ¿ya? ¿Y eso con qué tiene que ver? Con lo que son los virus. Y eso mismo también cuando hagamos antivirales vamos a ver esa clasificación. ¿Y con quién me voy a quedar yo? Si yo quiero ser más específico y no solamente decir inhibidor del ADN polimerasa, porque esto que evita que en este caso el virus se replique, yo voy a colocar de manera específica de tipo análogo del nucleócido. ¿Y cuáles son? Todos los que hemos visto, ¿no? Ahí está el aciclovir, el valaciclovir, el ganciclovir respectivamente y el fanciclovir. Bien, luego tenemos dentro de otros, porque eso no está dentro de nucleócidos, dentro de otros el foscarnet respectivamente. Ahora hablemos en este caso de lo que son las influencias, porque nos hemos olvidado de uno, de lo que es la influenza. La influenza también es un virus respiratorio, ya las famosas H1 y N1, y tenemos dos tipos en este caso de medicamentos. Inhibidores de la entrada del virus, aquellos que van a actuar y no van a permitir en este caso que el virus ingrese a la célula en la cual quiera replicarse, y dentro de lo que son estos medicamentos está la famosa amantina y rimantina, y su mecanismo de acción más que nada es bloquear estos canales iónicos M2, inhibiendo la entrada del virus. Y luego nosotros tenemos los inhibidores de la neuromidasa. Dentro de lo que son los inhibidores de la neuromidasa está lo que les mencionaba, ¿no? El famoso oseltamivir, ¿ya? Oseltamivir. Su mecanismo de acción es bloquear esta neuromidasa, y al bloquear esta neuromidasa yo evito que estos virus nuevos en este caso se repliquen. Porque ¿qué ocurre? Toda esta replicación viral, ¿dónde se da? ¿Dentro de quién? De la célula huésped. Y esta célula huésped al final termina ¿qué? Liberando, ¿no? Liberando todos estos nuevos virus mezclados propiamente con ADN de la célula huésped. Entonces, a través de los oseltamivir, yo voy a inhibir esta neuromidasa e impedir en este caso que estos virus continúen liberándose. Acá también nos habla de qué tipo de infecciones, de lo que son las infecciones oculares, porque también puedo tener virus que afecten en este caso a nivel de los ojos. Análogos nucleócidos para infecciones oculares. Su mecanismo de acción, igual, bloquear el ADN polimerasa, y tenemos como representantes trifluoridina y doxifluoridina. Aquí trabajamos más que nada lo que es hepatitis respectivamente, pero antes de irnos a hepatitis veamos el de citomegalanovirus. Regresando nuevamente a ADN, en este caso polimerasa viral, yo tengo a los análogos de ¿quién? De los nucleócidos y los clásicos, nuevamente el ganciclovir y el vanclaciclovir. Y dentro de otros, foscarnet. Como les decía, foscarnet es mi alternativa en caso de citomegalanovirus, mi segunda línea. Pero en este caso que es herpes, de igual forma, mi segunda línea, siempre y cuando haya resistencia. No confundiré.
Segunda línea Foscarnet, pero el citomegalovirus, ¿ya? Luego, tenemos dentro de lo que es las hepatitis, respectivamente, también hay otro grupo de medicamentos que son los famosos interferones. Ahí tenemos al interferón alfa, que seguro también lo han escuchado, y tiene que ver su mecanismo de acción en inhibir, o sea, bloquear las múltiples etapas del ciclo de vida del virus. De esa forma, de igual manera, bloqueamos la continuidad del mismo. Luego tenemos a los análogos de los nucleósidos, que es la ribavirina. Su mecanismo de acción es inhibir que se forme, se sintetice ARN viral. De igual manera, habíamos mencionado a tenofovir, lamivudina, entacavir, que eran fármacos antivirales semejantes a los de Sarga para tratar hepatitis B. ¿Y de qué se encargaban? De inhibir la transcriptasa inversa y la polimerasa viral. Y dentro de hepatitis C, yo tenía sofosbuvir, ledipasvir. Hepatitis C inhibe NS5A y 5B, proteínas. Acá en este caso estamos hablando en hepatitis C, ¿recuerdan la tabla anterior? Tenía que ver con la inhibición de proteínas virales. Inhibición de proteínas virales. ¿Cuáles eran los antivirales? Empezando, que afectaban la entrada del virus. ¿La entrada o la adhesión? La entrada, amantina. Amantina. Los de acá. Dentro de la influencia tenemos ese amantina. Aquellos que te trabajaban dentro del ADN polimerasa del virus, de tipo nucleósido. Aciclovir, ¿quién más? Valaciclovir, ganciclovir. Y dentro de los otros, ¿quién está? Foscarnet. Entonces, yo ya tengo un fármaco que se encarga de inactivar el ciclo viral desde el inicio. Te toca la puerta y ¿quién le vas a abrir? ¿Quién es? Amantina. Luego yo tengo, lamentablemente falló y se abrió la puerta, ingresó. ¿Quién en este caso tiene que ver con el ADN polimerasa? Lo que acabamos de mencionar. Ellos van a evitar que se una con el ADN polimerasa. Y ahí tenemos la clasificación que hemos mencionado, nucleócido y otros. Esto es para hacer un esquema de clasificación de antivirales. Luego, ¿quién tiene que ver con lo que este virus se siga replicando? Y tiene que ver con la neuroamidasa. Inhibe la neuroamidasa para evitar la replicación del virus. Oseltamivir. Acá estamos trabajando 3 mecanismos de acción. Ojo. 3 mecanismos de acción. Ahora, el cuarto mecanismo de acción, aquel que no solo trabaja el ADN polimerasa, sino también la transcriptasa reversa. ¿Quiénes eran? Tenofovir. Los de hepatitis B. Ahí está, tenofovir. ¿Quién más? Lamivudina. ¿Quién más? Entecavir, lamivudina, adenofovir. Y finalmente, ¿quién tiene que ver con las proteínas? Las proteínas de estos virus, el NSA5A y el NSA5B, proteínas del virus. Ahí me acuerdo de quién, hepatitis C, sofosbuvir y Ledi. Bien, entonces ahí yo tengo 5 mecanismos de acción en relación a lo que son los virus. Bien. Acá de igual manera tenemos la clasificación, en este caso de los antivirales, pero te lo cataloga esta clasificación como no, VIH. Análogos de los nucleócidos, que ya los hemos visto, aciclovir, valaciclovir, ganciclovir respectivamente. Adenofovir y lamivudina tiene que ver con lo que son los nucleócidos, y también con quién más, además de los nucleócidos, transcriptasa inversa, porque recordar que estos dos pertenecían a ambos. Aminas tricíclicas, ¿quién está? Amantina, la puerta de entrada. Entonces, si yo recuerdo amantina, tengo que acordarme de qué? Virus influenza. Y otro que está rimamantina. Si se dan cuenta, la terminología es la misma en el final. Análogos de lo que son los pirofosfatos. Acá ya me habla de un nombre propio. Acá ya no me habla de ADN, en este caso inhibe el ADN polimerasa otros, sino que ese otros tiene un nombre propio.
en este caso son análogos de los virus fosfatos, el famoso foscarnet. De igual forma, el oseltamivir, inhibidor de ¿quién? Neuroamidases. Esta es una clasificación por el tema de lo que son sus mecanismos. 5. Anticuerpos monoclonales y oligonucleótidos. Acá tenemos el palivudin. Interferones, el infamoso interferón alfa, que también lo habíamos visto y es parte de este tratamiento de hepatitis B. Y finalmente los otros. ¿Ya? Bien, esa clasificación es la lámina 11 para que nosotros podamos hacer el repaso del mismo. Y acá de igual manera nos habla de manera más específica qué es lo que debemos de dar, ¿no? Nos habla, por ejemplo, herpes simple, infección genital primaria. ¿Cuál es el manejo? Como les decía, aciclovir de primera línea. Tenemos como alternativas famiciclovir y valaciclovir. Y ustedes nuevamente, el aciclovir es siempre y cuando sea primaria, pero ¿qué nos menciona acá? Infección genital recurrente por herpes. Y nuevamente, ¿quién vuelve a ser el primera línea? Aciclovir. ¿Ya? Aciclovir nuevamente vuelve a ser la primera línea. Entonces ahí ve, infección en este caso, ¿ya? De virus herpes mucocutánea, de igual forma aciclovir. Encefalitis, aciclovir, ¿ya? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Varicela zoster, varicela en este caso zoster, podemos también tener el aciclovir. Recordar que la varicela, mientras te den edad, en este caso pediátrica, sintomático, salvo que te complique con una MEC, ¿no? Puede pasar, pero es raro. Es raro. Pero, ¿qué ocurre? De seguro en secundaria o en la universidad ha habido algún compañero que se contagió de varicela, especialmente cuando hagan sus rotaciones en pediatría. Siempre, a veces, a mayor aún, el compañero elegido que termina todo con su erupción. En rotación de pediatría es nunca le dio de bebé y le da a esa edad. Y sí, lo sienten con bastante intensidad. Entonces, por eso el tema de las vacunas es importante. Está hablando de vacunas. ¿Por qué? ¿Los virus trabajan con vacunas, sí o no? Sí. Por eso tenemos la vacuna del SARS-CoV-2. ¿Y por qué varicela? ¿Por qué hablé de vacunas y varicela? Ustedes ya hicieron han trabajado esquema de vacunas. ¿A qué edad se pone? Hasta hace 4 o 3 años solo la encontrabas en el sistema privado. Si tu niño tenía 1 año, lo ideal es que reciba esta vacuna y solo está en el sistema privado. Actualmente ya no. Actualmente dentro del esquema de inmunizaciones, en este caso de MINSA, respectivamente, a partir del año al niño, aparte de su esquema clásico que le ponen de SPR con sus refuerzos, le ponen su dosis de varicela. Ya ha sido adquirida en este caso y por lo tanto es parte del esquema nacional de vacunación. ¿Por qué? Porque hubo presencia de esos casos, no sé si recuerdan las noticias. Bastantes niños se afectaron. ¿Por qué creen que salió el barrido de sarampión, papel y rubiola? Del famoso SPR. ¿Por qué este barrido pasó este año? Todos los establecimientos nos han tenido ahí cabezones con la vacuna. Iban casa por casa, verificaban hasta en el último cuarto que no hubiera un niñito pequeño. ¿Por qué? Sí, así usa. No, pero el primito venía de visita, bien, vive en comas, no importa, está acá, lo vacunamos. Sí, todo por llegar a la... ¿Por qué? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud ha hecho tanta presión, en este caso al Estado, que sí o sí se complete ese SPR? Por el rebrote. Por la afección, en este caso, que tiene estas enfermedades virales, ya como en el caso de la rubiola, lo que es la varicela en el organismo. Cuando nos da en adultos y se nos complica, no solamente hablamos de lesiones en piel, sino también a nivel de neumonías, enfermedades sistémicas. Ya, ese es el detalle, por eso la importancia de vacunación. ¿Ya? Pues ahí vemos, ¿no? Varicela y acá una complicación, neumonía, es igual, el manejo, así lo veo. También me puede dar a nivel ocular, en este caso, este tipo de virus, y el herpes. ¿Cuál es el manejo? Aciclovir, ¿ya? Ahora, ¿qué vemos nosotros? El citomegalovirus, como mencionábamos. Aquí sí cambiamos. Ganciclovir. Primera opción.
infección dan ciclovir y luego de ahí que sigue Foscarnet. ¿Ya? Foscarnet. Muy bien. Influencia tipo A, ahí tenemos a amantina, rimantina y también aquí oseltamivir. El famoso virus esencial respiratorio. ¿Patología de dónde? Cuando hagan pediatría. Respiratorio. Respiratorio, exacto, ¿no? Los famosos en este caso, ¿qué tipo de enfermedad tiene un nombre propio? Bronquiolitis. Cuando ustedes revisen la literatura y hagan sus anotaciones en pediatría, en neonato, porque más que nada es de menores de un año principalmente, van a escuchar bronquiolitis, sinónimo de virus esencial respiratorio. ¿Cuál es el manejo? Hospitalizar, porque este bebito puede terminar con complicaciones de neumonía. Hospitalizar, oxígeno y también vemos el tema de un antiviral, ribavirina, ¿ya? Entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta porque sí es presente. Hepatitis C crónica, tenemos el famoso interferón alfa, 2B, la bimudina, de igual forma, para lo que es la hepatitis B crónica, y también para lo que es la hepatitis C, y a eso le agregan ribavirina. Las dosis es como punto referencial, solamente léanlo en el tema de las dosis. Ustedes llevan un curso que es terapéutica, lo van a manejar de manera más exacta. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a iniciar rotaciones. Entonces, cuando inician rotaciones, ya por un tema prácticamente de ósmosis, lo escuchas tanto el tema de aciclovir 200 miligramos cada 6 horas, o en todo caso no, cada 4, que ya te vas memorizando directamente y cuando uno ya egresa ya sabe cómo es el tema de uso. Pero sí lo que necesitamos saber es por qué sí y por qué no le damos dosis. Aquí una revisión acerca de lo que les decía, ¿no? El citomegalovirus congénito. ¿Por qué es importante? Por eso les hablaba del famoso TORCH, ¿no es así? La infección por citomegalovirus es una infección polenoviral y cuando se da en recién nacidos, ¿qué nos genera? Hipoacusia. Recuerden, los virus dañan el ADN. Ese niño tiene un sistema inmune literalmente nuevo. Por lo tanto, no tiene forma de defenderse y va a ser muy susceptible a generar, en este caso, secuelas. Y esto, por lo tanto, me va a generar una deficiencia o limitación, en lo que es la audición del menor. Porque si durante la gestación adquiere este virus y el dosaje me sale positivo, voy a tener en este caso este tipo de hipoacusia neurosensorial en el menor. Por eso, ¿qué es lo que ocurre? Y la prevalencia de cuánto es, de 0.2 al 6%. Por eso es un examen que sigue siendo hasta la fecha obligatorio. Tanto institución privada como institución del Estado, antes que el menor salga de alta, se le toma. Y también te evalúa que, además de toxoplasma, además de citomegalovirus, respectivamente, te evalúa también lo que es fibrosis quística, hipotiroidismo. ¿Ya? Esas 4 enfermedades te abarca ese tamizaje, ¿ya? Porque es importante identificarlo de manera temprana, porque si lo puedes identificar de manera temprana puedes trabajar mejor, en este caso, en estos niños. ¿Por qué? ¿Qué tipo de problema te generaría? Una discapacidad. Una discapacidad ¿ya? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Acá nos hace un reporte de lo que es la hepatitis B desde el año 2000 hasta el año 2023. ¿Cómo estamos? Subidas y Altas, bajas, pero en nuestro último año, ¿cómo está el 2023? ¿A qué se debe? Análisis rápido de la gráfica. control de las vacunas. ¿Existe vacunas para hepatitis B? Sí, es cierto, existe vacuna, es bueno, ¿ya? Aparte, porque también la vacuna dura un tiempo, un número de años, no es que sea eterno. Por eso vienen los famosos refuerzos, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando ingresen les van a pedir su carnet de vacunas. ¿Otra qué vacunas? A ver, ¿qué me dicen? Hepatitis B y tétanos, ¿no? Esas son sus vacunas clásicas. Y una más, la famosa influencia. Esas 3 clásicas les piden. Y cuando hagan su internado, igualito. Su esquema clásico de vacunación. Son las 3 clásicas que nos acompañan todo el tiempo, incluso en la vida laboral. Ya, ¿a qué se debe, además de la vacuna? Tenía contacto sexual. Exacto. Entonces, información. La información es útil. La difusión de lo que es el método de barrera ayuda.
Porque recordemos que la hepatitis B en este caso es por transmisión sexual. ¿Por qué a las gestantes se les pide, además de hemograma, glucosa, examen de orina, prueba de, y eso ustedes lo ven cuando hacen las evaluaciones de control prenatal, en la cual le dice la obstetra ya me hizo mis exámenes y me ha dicho que usted, doctor o doctora, me va a decir mis resultados? Entonces, y uno comienza a explicar. ¿Y qué le piden a la gestante? VIH y hepatitis B y sífilis. ¿Ya? Esas 3 serológicas le piden y ya sabemos por qué le piden. Porque 1, la vía de transmisión es sexual, y 2, ¿por qué? Porque transmite al producto. Exacto, transmite al producto. Entonces sí necesito saber si es que lo tiene o no lo tiene. Esos exámenes serológicos, ¿cada cuántas veces se hacen? ¿Lo realizo una vez que la veo a la gestante de ahí hasta el 9º mes? No, de forma trimestral. ¿Por qué? Antes de hacer la cesárea tiene que tener el examen actualizado, si no, no se lo hace. Igual para el parto ectópico. ¿Por qué? ¿Qué han escuchado ustedes del famoso periodo menstrual? Había un video bien bonito de APS acerca de qué tanto sabemos de VIH. ¿Me acuerdo? Sí, mi muñequito, ajá. Y te hablaba del periodo ventana, ¿no? De los 90 primeros días. Por eso el tema del control. Yo puedo decir que soy oficialmente negativo cuando mi segundo control me vuelve a marcarlo. Por eso cuando ustedes hagan el internado, siempre bastante atentos con qué tipo de lesiones, punzocortantes en las urgencias. Tómense su tiempo y si no sale el AGA electrolitos, pidan ayuda porque en una de esas, y no todos los usuarios traen exámenes y uno tiene que tomarle basal a ellos, tomarse basal uno y luego esperar 3 meses y volver a tomar el basal, y va a ser difícil que le tomes el basal a la otra persona porque ya no lo vas a volver a encontrar, pero uno mismo sí. Como genera una cefalea intensa y un estrés, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué es importante conocer del virus hepatitis C? Porque lamentablemente el virus hepatitis C, muy aparte del riesgo de infección, es el que mayor, en este caso, riesgo de desarrollar cáncer produce. Y segundo, ¿cómo se transmite? ¿Qué nos pone? La prevalencia de infección por VIH en el Perú no se conoce con exactitud, aunque se estima que es de un 0.8 a 1.2% según estudios de población general en donantes de sangre. Por eso les decía que hepatitis B, mayormente la transmisión es por vía parenteral. Por eso las pruebas que nosotros cuando donamos sangre, no es que inmediatamente pasan, como se dice, a ser transfundidas, pasan su proceso propiamente de evaluación. Y si ya todo está genial y operativo, continuamos. Y no solamente ahí entraría el tema de las transfusiones. ¿Qué más implica parenteral además la transfusión? Y ahí te lo ponen, ¿no? Los pacientes consumidores, lamentablemente, la compartición de jeringas, ¿no? Por eso ahora entendemos por qué a un usuario de Integrando Vidas nosotros le pedimos también su batería de serológicos. Por ejemplo, ahora hay un programa, que es el programa de psicólogos CAI. ¿A qué creen que hace el nombre? Que los psicólogos van a las mismas personas expuestas. Los psicólogos salen afuera, exacto, y ustedes han visto a esas personas deambulando en la calle, ¿no? Ya, ellos. ¿Y qué son los exámenes que le piden? ¿Ya? Hay que tener en cuenta. Transfusiones propiamente, adicciones endovenosas, ya drogas, en este caso la heroína. Transfusiones, igual forma, inyectables terapéuticos. O sea, hay que tener mucho cuidado por eso al momento de lo que son las funciones. Luego tenemos acá una data acerca del herpes genitales en el Perú, una enfermedad que corresponde a transmisión sexual, hasta la hora sigue siendo presente y por eso el programa, en este caso de salud sexual y reproductiva, sigue trabajando acerca de qué, de informar a la población, ¿no? Mientras cada vez que haya mayor educación en diferentes áreas en relación a la salud, vamos a tener menor incidencia de ello. Mientras menos información tengan, estas enfermedades van a continuar siendo prevalencias.
Acá el tema de lo que es la varicela del año 2018 respectivamente al 2023. ¿Cómo ha variado? Bastante. Por eso les decía 1, 2, 3, 4. Pues hace 4 años o 3 años que se instauró la vacuna de la varicela, el esquema nacional. Y aquí el justificante. No todos pueden acceder a una vacuna, en este caso, privada. Si la vacuna es de acceso para todos, voy a generar Menores picos. Esto es el motivo por lo cual existe vacunas. ¿Y el 2022 por qué se elevó un poco? Probablemente porque de igual forma no hubo un tema de cobertura total. ¿Y eso cuando nosotros lo vemos? Por eso acá te habla del esquema, ¿no? Es necesario reflexionar si se están cubriendo todas las edades susceptibles a contagio, teniendo en cuenta que muchos niños se quedan sin recibir vacunas y promover el acceso a inmunizaciones. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por eso les decía, cuando les mencionaba, ¿no? Cuando tenemos al compañero o la compañera elegida y en la rotación pediátrica le dio la varicela. El tema de vacunación. Por eso siempre es bueno preguntar, ¿no? Preguntamos a nuestro papá, ¿nos dio varicela? Papá, ¿tú alguna vez? Y a ti te dice que sí, ya está genial, ya no te va a pasar nada. Muy bien, entonces acá de igual forma tenemos las bases fisiológicas en relación a lo que es el virus. Acá tenemos un diagrama esquemático acerca de lo que es el virus, ¿no? Tenemos lo que es su famosa cubierta o cápside, o sea, su material genético del virus está protegido, no solamente por una envoltura lipoproteica, sino también está protegido por una cápside, por toda una cubierta. Y esta cubierta está formada por capsómeros, ¿ya? Que son unidades proteicas que van a conformar esta cápside. Y asimismo el material que está adentro, que es el ácido nucleico, ¿ya? Entonces este ácido nucleico, que es el núcleo, más esta cubierta de cápside, tiene la denominación de núcleo cápside. Acá nosotros tenemos la célula huésped que ya está infectada por un virus, y acá el linfocito, en este caso de CD8, que va a generar una destrucción de esta célula huésped infectada. ¿Por qué? Porque reconoce que esta célula huésped ya no es la célula huésped habitual de antes. Como no es la célula huésped habitual de antes, porque ha tenido la entrada de ese virus, ¿qué es lo que tienen que hacer estos linfocitos CD8? Eliminarlos, ¿ya? Pero para que se pueda dar eso tiene que haber una unión propiamente entre ambos, ¿ya? Acá hay un receptor propio, las enzimas líticas de destrucción. Por eso les mencionaba que es sistema inmune. Sí han hecho inmunología, sí han hecho acá tenemos nuestro famoso citomegalovirus, el uso en este caso tanto de la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Nuestro famoso hepatocito, ¿ya? Nuestro famoso hepatocito, tenemos la unión con el receptor del virus en lo que es la célula. Según el receptor es descubierto, se hace lo que es el tema de unión con lo que es el núcleo, transporte nuclear de lo que es el ADN, luego viene la formación de esta cadena de ADN, la transcripción de la información, exportación y transformación respectivamente. Nuevamente se forman nuevas encápsides, ¿ya? Se encapsulan nuevos virus, la transcriptasa inversa se agregan cadenas de síntesis de ADN y finalmente son liberados. Entonces, aquí en esta gráfica de hepatitis B vemos los 10 pasos desde su entrada hasta la salida correspondiente y dónde van a ingresar, para hablar de material genético, al núcleo de la célula huésped. Y acá nosotros de igual forma tenemos a lo que es la hepatitis C también. Su unión se fusiona, el ingreso propiamente del material, la transcripción, trabaja en el ARN en este caso, ensambla nuevos virus y su liberación. La influencia de igual forma actúa a nivel de lo que ingresa a la célula, transcribe lo que es información, ingresa al núcleo y libera sus nuevas réplinas. Materiales proteicos, la varicela zoster, todos los ciclos virales,
Y acá tenemos los famosos bloqueos, lo que habíamos estado hablando desde la entrada, ya. Entonces acá nosotros vemos bloqueos por la inhibidor de la neuroamidasa. Entonces acá para bloquear la neuroamidasa, ¿para qué servía? Para evitar que se repliquen nuevos virus. Acá tenemos a la influencia con el oseltamivir. Bloqueado en este caso por la síntesis de proteínas. El N5A y el N5B tiene que ver con virus, en este caso VIH y hepatitis C. Este es la lámina número 24. Acá yo solamente estoy hablando de lo mismo que les había explicado hace un momento. Mecanismos de acción con nombre propio de enfermedad y qué fármaco. Podemos preguntar, mencione, así como en bacterias, mencione usted el mecanismo de acción de las bacterias, ¿ya? El mecanismo de acción de las bacterias según el lugar en el cual aborden, lo mismo con los virus. Mencione usted la clasificación por el mecanismo de acción en lo que son virus. Esas dos preguntas sí la habíamos ya tratado, bueno, bacterias antes y ahora le agregamos el tema de virus. El ingreso, bloqueadores amantina, ribamantina, y aquellos que se encargan de la transcriptasa inversa y RNA polimerasa, respectivamente. Los activos que hemos visto, acá la amantina, acá te habla de la amantina, que tiene que ver con lo que es el ingreso, ribavirina, con el material del ARN. Diagnóstico de lo que es el herpes genital. Esto está sacado de lo que es la norma técnica, ¿ya? De la norma técnica que tiene que ver con lo que es el manejo de lo que es el virus herpes. Y vemos que el herpes no solamente lo tenemos a nivel genital, sino también a nivel propiamente mucocutáneo y dermatomas. Varicela zoster. Los fiebre, lesiones en este caso vesiculares. El tiempo de enfermedad de 5 a 7 días son las lesiones clásicas en población pediátrica cuando no se da la vacunación. Varicela zoster de igual forma a nivel de los dermatomas. Miren, en este caso, si hablamos de dosaje, inmunoglobulinas. Inmunoglobulina M para identificar si esto se hace referencia a una infección aguda, o también pedimos una inmunoglobulina simplemente que para verificar si ha tenido un contacto anterior, una infección pasada. La influencia, que son los síntomas clásicos de una gripe, fiebre, malestar general, tos seca, cefalea. ¿En qué se diferencia la gripe de un resfrío? Porque el resfrío también es producido por virus, solamente que no por este tipo de virus, los HN. Tiene que ver con esto. Es decir, si yo tengo tos seca y tengo en este momento fiebre y malestar general, ¿cómo podrían ustedes decir que tengo gripe o que solamente es un resfrío? Sí, los síntomas son casi los mismos, ¿eh? ¿En qué varía la diferencia? En los días. Velocidad de evolución. Intensidad de la evolución. Una influencia, normalmente los síntomas van a ser intensos. La fiebre no es que yo tenga fiebre ahora, voy a tenerla durante todo el día, mañana y pasado. El dolor ya lo tengo en todo el cuerpo, es un malestar intenso, dolor articular, secreción nasal constante, tos, ¿ya? Ustedes de seguro han escuchado la famosa frase cuando están resfriados y los usuarios te dicen, y lo van a escuchar cuando ahora hagan sus rotaciones, me duele todo, hasta moverme me duele, a diferencia de un resfrío. Hasta nosotros hemos venido estando con resfríos, ¿no? Un malestar leve, un tos, tomo mi paracetamol, mis líquidos. En un par de días me autolimité. Una influencia no me voy a limitar solamente en un par de días. Probablemente tenga 5 días en relación a los síntomas. Y dependiendo de la intensidad, se verá si me indican, en este caso, oseltamivir o el otro fármaco. ¿Cuál era? Porque en influenza teníamos 2 familias, neuroamirasas y vía de ingreso. Amantina. Ajá. El que más usamos nosotros es el famoso oseltamivir, porque cuando llegamos al diagnóstico, cuando ya muchas veces tenemos 2 a 3 días, o sea, ya la replicación viral ya prácticamente se dio, ¿no? Entonces trabajar en inicio es complicado. ¿Qué nos diferencia?
esa forma ustedes le están diagnosticando a través de qué herramienta. Porque ustedes van a trabajar tanto en la parte pública y privada. ¿Dónde trabajarían a través de anamnesis y examen físico? Pública, exacto. La pregunta es, ¿cómo yo podría identificar ello de manera más rápida? Sin necesidad de hacerle tantas preguntas. Acerca de cuántos días te duele mucho la fiebre. ¿Cómo podría resolverlo de manera rápida? Me viene con síntomas respiratorios, en este caso, ¿hace cuántos días? Ya 2 o 3 días. Tómense ese examen, no vamos a decir el nombre porque vamos a ver qué respuestas me dan. En 30 minutos me sale el resultado y de acuerdo a eso le damos tratamiento. Ah, ya, perfecto. ¿Cuál es? Para el COVID, ¿qué hacían? El hisopado, ¿no? Exactamente, el hisopado de nasofaríngeo. Lo mismo hacen con la influenza. En la parte privada, cuando los usuarios vienen con síntomas respiratorios, se les hace su hisopado. Y hay hisopado para influenza. Si el examen te sale positivo influenza, le dan respectivamente su antiviral, y si te sale negativo, dan su sintomático. Como se dice el tema, pero nunca perdamos ello. ¿Por qué? Porque no lo tenemos en todas las áreas. Nosotros vamos a ser personal que vamos a estar en MINSA y en salud. No tenemos, en este caso, tenemos hisopado, pero para COVID, pero para influencia, hasta que me pidan la orden por consulta externa, hasta ya nos mejoramos. O nos complicamos o nos mejoramos. Una de las dos cosas. Entonces, ¿qué tengo que usar? Lo que ustedes van a aprender a partir del siguiente año. Su semiología. Eso es lo que ustedes van a, en este caso, hacer. Y sin necesidad de una prueba, y ya si quieren, lo confirman con una prueba, van a decir ya, hice bien, ¿no? Acerté. O sea, acá te habla de igual forma, ¿no? De los casos acerca de la influencia, de estas pruebas, ¿no? De PCR, que son importantes, de estos hisopados. Muy bien, ¿cuál es el problema de estas neumonías? Miren, ya les di la respuesta. ¿Cuál es el problema de estas influencias? Justamente ellas, ¿no? Las neumonías, ¿no? Las neumonías virales o que se sobreagreguen bacterias, ¿no? Y me termine complicando. Pero todos los que hacemos influencia vamos a terminar así. No, eso va a depender de otros factores. Citomegalovirus, de igual manera, más cuidado en inmunosupresores, pacientes trasplantados y de preferencia neonatos por ser de transmisión vertical. Acá nosotros evaluamos qué tipo de afecciones va a generar de forma congénita. Habíamos hablado de la hipoacusia neurosensorial, pero ahora tenemos que verificar algo. No solamente es hipoacusia neurosensorial, va a haber también hepatoesplenomegalia, retraso del crecimiento uterino, o sea el bebé va a ser pequeño, encefalitis, puede haber microcefalia, calcificaciones periventriculares. Es por eso la importancia de usar toxoplasmosis. Ustedes que han hecho este seminario de parásitos, toxoplasmosis, ¿qué genera? ¿Qué problema genera? ¿Ah? En neonatales es las 3 calcificaciones. Exacto, tanto a nivel cerebral como ocular. Por eso yo tengo que hacer ese dosaje, por el tema en este caso el menor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que toxoplasmosis viene? Sí viene, ya viene para evaluación toxoplasmosis. ¿Okay? Oculares ya hemos visto, retinitis, atrofias ópticas, insuficiencias hepáticas, alteraciones cardíacas, ¿ya? Comunicaciones interauriculares, estenosis mitrales, tetralogía de Fallot. Es raro, pero es curioso, en verdad, pero si logran ver un caso, en verdad es imposible de olvidar. Atrofia, en este caso, del octavo par craneal. ¿Con quién tiene que ver el par craneal? ¿El octavo? Sí saben, no se sabe. Exacto, vestíbulo coclear, ¿no? El octavo par. Entonces, todos estos problemas que ustedes ven es si es que lo tenemos a nivel fetal. Por lo tanto, no obstante, debemos de preferencia sus cuidados correspondientes para que no tenga este tipo de contagio, porque si no, en este caso, el feto se expone no solamente a nivel auditivo, prácticamente todos sus órganos. Se está hablando del hígado, se está hablando de lo que es el vaso, se está hablando del cerebro, se está hablando de los ojos, todo. A ver, denme un momento, por favor. Un momento.